El contexto estadístico de esto es el coalescente, en particular una extensión del coalescente para estudiar los límites entre especies y las relaciones entre esas especies. Después le voy a hablar, si nos da tiempo y no está muy cansado, de algo más de filogeografía o más poblacional, pero un poco como disparador, o sea, les quería contar de este grupo que es un modelo para estudiar muchos procesos evolutivos, emergentes, como se ha dicho recientemente, y que tiene una particular diversidad que dentro de los vertebrados en general es un grupo muy diverso, ¿no? Y entonces un poco de por qué hay tantas lagartijas en Sudamérica. Y si no lo saben, hay muchísimas y son la gran mayoría de este género que tienen unos representantes que es el género Liolemus. Y bueno, a mí me gusta pensar en esto que hacemos como una herpetología evolutiva, ¿no? Somos como biólogos evolutivos, tenemos ese perfil y estamos interesados en anfibios y reptiles. Yo en particular tengo un perfil más hacia los reptiles, entonces me gusta decir que es herpetología evolutiva o biología evolutiva de anfibios y reptiles. Y bueno, un poco para situarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de lagartijas, no sé si se acuerdan de sus clases de zoología, las lagartijas están dentro del grupo de los escamados, ¿no? Que son reptiles con algunas particularidades morfológicas y que dentro de los escamados, que son estos reptiles donde las escamas son muy evidentes, aunque todos los reptiles tienen escamas epidérmicas, aparecieron otras innovaciones biológicas y reproductivas, digamos. Pero bueno, las lagartijas no son un grupo monofilético, como eso que les contaba Arley, de que son un grupo monofilético, es aquel grupo que contempla a todos los descendientes de un ancestro común, ¿no? Entonces, generalmente se habla que dentro de los escamados hay tres grandes grupos, que son las lagartijas, o los reptiles o los saurios, las anfibenas, que son las que conocemos como víboras ciegas, y las serpientes, ¿no? Pero las lagartijas en realidad comparten afinidades con distintos grupos según el grupo de lagartijas del que estemos hablando, ¿no? Entonces tenemos todo esto rojo que este es el árbol de la vida de los escamados, digamos, un trabajo muy exhaustivo que hizo un investigador de Estados Unidos hace unos años ya, incluyó un montón de especies, 4.161 especies de escamados, ¿no? Entonces tenemos estos rojos que son las lagartijas, y como ven, hay algunos grupos que se meten ahí, algunas lagartijas están más vinculadas con las serpientes, que son las que aparecen en azul, acá tenemos las anfibenas, que son las víboras ciegas, que muchos de ustedes habrán visto. Entonces no es un grupo natural, no es un grupo monofilético. En particular estas lagartijas, que hay tantas especies acá en Sudamérica, están acá, miren, son estas flechitas acá, son una pequeña porción, pero representan más de 260 especies. Es uno de los géneros de vertebrados más diversos del mundo. Y ahora vamos a ver un poco por qué será que hay tantas especies, o lo que intentamos responder, que es alguna de las cosas que intentamos. Y estas lagartijas pertenecen al gran grupo de los iguánidos, de las iguanias, que no es una familia, sino un gran grupo donde están las iguanas también. Y ese grupo particular está más relacionado con las serpientes, por ejemplo, que con otras lagartijas como el lagarto overo que ven, o otras lagartijas, ¿no? Porque forman parte de un grupo que se le llama toxicósfera, que de hecho es donde apareció el veneno en la historia evolutiva de los reptiles. También están ahí los dragones de Komodo, otros reptiles ponzoñosos, venenosos como los monstruos de Esquila y todas las serpientes, ¿no? Entonces, esto que es una familia Liolemidae está repartida en tres géneros. Un género monoespecífico que es Ptenolepharis, que vive en los desiertos de Perú. Fimaturus, que es un grupo relativamente pequeño de 46 especies, que son lagartijas de altura que viven en las montañas andinas y otros grupos de montañas aledaños a los Andes, y son muy particulares, son animales muy grandes, robustos, herbívoros. Y después el grupo que nos convoca acá, que son estas lagartijas del género Liolemus, que actualmente ya se han descrito más especies, esto está desactualizado, y hay como casi 290 especies descritas, lo que es un montón de especies para un género, ¿no?
Estas lagartijas que tienen esa distribución, que aparece en verde, lo que está en marrón es estigmaturos, que son este otro grupo de ambientes montañosos, viven en una diversidad enorme de ambientes y tienen un montón de particularidades ecológicas también. Pasa de vivir en montañas que en las especies que alcanzan las alturas más altas pueden ser más de 5.000 metros, en desiertos, muchas son ambientes desérticos, incluidas las que estudiamos nosotros, salares, ambientes muy inhóspitos, donde casi que no hay vertebrados. Prácticamente estos animales se han adaptado a vivir en esos ambientes. E incluso viven, hay especies en islas, en Tierra del Fuego, en ambientes muy fríos, que los inviernos son muy duros. Tienen estrategias reproductivas bastante variadas, algunas ponen huevos, otras son vivíparas, y esa viviparidad apareció múltiples veces a lo largo de la historia evolutiva de este grupo como una estrategia para solucionar un problema que es la incubación. Entonces eso generalmente está relacionado a las montañas, a las especies que viven en montañas, que de hecho hay un grupo que es el grupo Pontanus, que tienen grandes cantidades de especies en ambientes montañosos, y después en las latitudes más altas también aparecen. La biodiversidad de los reptiles es algo que generalmente está asociado a eso, a vivir en lugares fríos, a veces también a vivir en el agua, pero en este caso está más vinculado a eso, ¿no? También hay una especie partenogénica, lo cual es una rareza para los reptiles en general y para todo este grupo de los pleurodontes. Es el primer reptil o la primera lagartija de un segmento del árbol de la vida de los lagartos o de los escamados que tiene partenogénesis, que quiere decir que no hay fecundación para que se desarrollen embriones, ¿no? O sea, hay divisiones mitóticas de células germinales y en general esa partenogénesis está relacionada con hibridización de dos especies y las poblaciones son todas hembras de esta especie, le llamamos partenos. Por eso es un modelo para estudiar evolución, porque tiene muchas cosas, muchas particularidades, muchas adaptaciones, muchas especies. Tienen una dieta variada también, hay una gran mayoría, del 50% comen artrópodos, pero hay especies herbívoras que se alimentan de plantas, sobre todo esas de montañas, a los 5.000 metros de altura poco más vive, ¿no? Más que algunas plantas y estas lagartijas. Y hay especies omnívoras, bastantes, y estos cambios también de dieta, al igual que los cambios de modos reproductivos, tienen múltiples orígenes. O sea, esas especies que tienen herbivoría, que son vivíparas, aparecen independientemente y no se relacionan, lo que se llaman convergencias, ¿no? Y en general se entiende que eso es una respuesta a un problema común. Cuando las especies se enfrentan a problemas similares y tienen un sustrato o una exadaptación, como se llama, para cambiar hacia un lugar similar, suelen cambiar hacia el mismo lugar, ¿no? Y bueno, en la biología está, no sé si ya han visto algo de eso, pero verán en evolución que hay muchos casos de convergencia, ¿no? Como las alas, como un montón. Entonces, estos casos también son más finos, no tan gruesos, pero son convergencias también. ¿Por qué hay tantas especies? ¿Por qué hay tantas especies de Leonemos? Es algo que los científicos nos venimos preguntando desde que se conoce este grupo, ¿no? Por un lado tenemos que son especies, muchas de estas, que sus orígenes están relacionados a cadenas montañosas de Sudamérica y al surgimiento de los Andes, que no es algo muy viejo. Entonces, ese levantamiento de estructuras sobre el paisaje han propiciado eventos de aislamiento, de vicarianza, que se llaman, ¿no? Porque representan barreras, como el ejemplo que les ponía la ley de un río para una lagartija, ¿no? Es una barrera para el flujo de individuos. Entonces, esas poblaciones de un lado y otro van a tender hacia lugares distintos. Quizá esa barrera desaparece o no, pero si pasó suficiente tiempo, es esperable que por azar nomás aparezcan cosas diferentes. Entonces los Andes se han propuesto y son, se entiende que son uno de los factores que ha propiciado la diversificación extrema que tienen estas lagartijas en Sudamérica. Después, los eventos de dispersión, cuando
factores climáticos u otros factores propician que las poblaciones se expandan en el espacio, la distancia empieza a causar un aislamiento por distancia. Eso también, cuando esos fenómenos operan durante mucho tiempo, las poblaciones que están en el borde de esa distribución a veces comienzan una trayectoria independiente y entonces forman especies. Y después, algo que venimos proponiendo y que voy a mostrar algunos ejemplos, los cambios climáticos a partir del Mioceno en la región, puntualmente las glaciaciones, habrían propiciado parte de estos procesos de diversificación. ¿Por qué? En particular ahora vamos a ver, porque los ambientes donde estas lagartijas viven, en particular las que estamos estudiando, que son de arenales, se habrían fragmentado y expandido durante esas fases glaciales. Todo esto ha determinado que la sistemática de todos estos lagartos sea muy intrincada y muy compleja, y hay muchas subdivisiones dentro de estos grupos. Hay dos subgéneros, distintos arreglos de secciones, grupos de especies, y en particular nosotros nos vamos a concentrar en una porción de la diversidad de todas estas lagartijas, que es esta rama, digamos, del género que es Euleus. Dentro de este subgénero, nosotros nos interesamos particularmente en un grupo de especies que incluye las especies que tenemos en Uruguay, que es el grupo de Liolemus birmani, que son lagartijas arenícolas y que tienen un montón de adaptaciones relacionadas a ese tipo de hábitos, digamos. Y tienen esta distribución, que para lo que es el género es una distribución relativamente acotada, digamos, a la región pampeana, el norte de la Patagonia, algunas especies son más patagónicas, la región central de Argentina y la parte de yungas y chacos, ¿no? Pero siempre son ambientes arenosos que de alguna forma a lo largo de la historia de la génesis de esos ambientes penetraron esos otros biomas, ¿no? Las yungas, el chaco, siempre son ambientes arenícolas, ¿no? En Uruguay donde tenemos esos ambientes que son como desiertos en realidad, en las costas, y acá cerca tenemos algunos parches de arena aledaños al río Tacuarembó. Ahí es donde viven estos animales. Entonces, teníamos grandes preguntas sobre esto, que todavía tenemos, ¿no? Porque este grupo que tiene tantas especies se entiende que diversificó tan rápido, es lo que nos dicen los datos genéticos y genómicos ya a esta altura, que es muy difícil dilucidar las relaciones entre estos grupos de especies. Lo que se representa en las filogenias como una politomía, ¿no? ¿Qué es una politomía? Es un área de un árbol en donde no se puede saber un grupo con cuál está más relacionado. Por dos cosas puede pasar: o porque no tenemos suficiente resolución en la información que estamos utilizando, o porque pasó tan rápido esa diversificación que las poblaciones ancestrales se separaron simultáneamente. Entonces, en ese caso, representa la verdadera historia de estos grupos, ¿no? Es que todas están relacionadas de una manera similar. ¿Por qué? Porque aparecieron casi simultáneamente. Entonces eso es una cosa que en la literatura filogenética se distingue entre las politomías duras, que son las verdaderas, y las politomías suaves, que vienen de no tener buena resolución en los datos. Entonces, en este caso, estamos frente a este problema, ¿no? ¿Dónde están estas lagartijas de la arena del grupo birmani posicionadas a lo largo del árbol de la vida de Liolemus? Es un grupo relativamente pequeño de 2 especies distribuidas en Argentina, Uruguay y Brasil. Y algunas de esas especies tienen una similitud morfológica bastante alta. La resolución no permite ver, pero bueno, sobre todo estas 4 especies se parecen mucho. Nosotros en Uruguay tenemos 3 especies, ahora, o sea, formalmente descritas, digamos, ¿no? En las costas tenemos a Liolemus birmani, que es la especie que le da el nombre al grupo. Hasta el arroyo Balizas llega una especie que está en las costas de Brasil, que es Liolemus occipitalis. Y en los arenales al río Tacuarembó, en el 2017, se describió una especie nueva
que es Liolemus gardeli, que en realidad es un Gardeli. más perteneciente a esta otra especie que tiene una complejidad taxonómica y sistemática tal que alberga varios linajes evolutivamente independientes. Y acá el problema que tenemos es lo que discutíamos hoy. ¿Cuándo decimos que es una especie o cuándo decimos eso es una población en alopatría? Es un linaje evolutivo independiente, pero todavía no es una especie. En este trabajo eso bueno, no fue considerado, las distancias fueron lo que utilizaron y no tenían un muestreo exhaustivo de toda esta especie. Entonces, obviaron el ver que es un linaje de todo esto, ¿no? Pero bueno, formalmente está descrito como una especie, Liolemus gardeli. Estas especies, como les decía, tienen un montón de particularidades asociadas a la vida en la arena, a la vida en ambientes sumamente inhóspitos, donde las temperaturas son muy altas y donde hay muy poca cobertura vegetal. Entonces, han aparecido adaptaciones para escapar de predadores, para moverse por debajo de la arena, para evitar temperaturas extremas. Y todas estas particularidades hacen que sean animales que tienen una afinidad con estos ambientes muy alta y que lo convierten en un buen modelo para estudiar la influencia de los cambios climáticos y sobre todo los cambios ambientales sobre su diversificación. ¿Por qué? Porque estos animales son especialistas de campos de arena. Entonces, a donde van los campos de arena van a ir. Es así, a lo largo de su historia, los movimientos de estas arenas determinaron qué es lo que les pasó a las lagartijas, que solo pueden vivir ahí. Eso también les impone restricciones y problemas de conservación. En las costas de Uruguay, por ejemplo, es muy común que existan pinares fuera de control, que se construya sobre los arenales, y estos animales, a diferencia de otras lagartijas, no pueden vivir si no hay arena libre. Entonces, por eso es importante saber qué son los especialistas arenales, porque esa particularidad nos permite hacer vínculos con lo que pasó para atrás. Entonces, ¿qué preguntas buscamos responder? Intentamos responder. Primero que nada, como les decía, ¿cómo se relacionan entre sí estas especies? ¿Cuáles son las especies hermanas? ¿Cuál es el grupo que comparte ancestros comunes con estas especies? ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento? ¿Cuándo pasó temporalmente? ¿Y por qué eso es importante? Porque eso es lo que nos va a permitir hacer un vínculo con los fenómenos que pasaron en el pasado en los ambientes. Era un poco eso que le decía Leide, que es esa asociación entre la dinámica del clima y los ambientes del pasado con los procesos de diversificación. ¿Por qué? Porque si uno tiene información temporal de estas especies se separaron hace tantos millones de años, ¿qué pasó en esos ambientes en esa época? ¿Qué pasó en el clima en esa época? Entonces ahí podemos hacer un vínculo verbal, digamos, una descripción, un relato de cuál es el factor potencial que está detrás de la diversificación. Después, por otra parte, más concretamente, dentro de esta especie, también intentamos responder en un momento ¿cuántas especies hay? ¿Hay más de una especie dentro de ese complejo? Y eso les voy a hablar un poco posteriormente de eso. Entonces, en un trabajo que ya está pronto casi para mandar a revisión, utilizando 16 loci, 16 porciones, algunos son genes, otros son locus anónimos, que no representan regiones codificantes en proteínas, digamos. Intentamos desentrañar un poco la historia evolutiva de estas lagartijas. Hicimos algunas cosas un poco más complicadas para resolver esto, pero bueno, les voy a contar una aproximación bastante general. Entonces, utilizando estos loci y utilizando un modelo coalescente de múltiples especies, que es una extensión de ese modelo estadístico, matemático, que básicamente lo que nos dice es qué esperar del tamaño poblacional efectivo y qué esperar de cuánto tiempo pasó entre la separación entre esas dos especies. Reconstruimos esa historia con ese modelo, con 16 loci, y utilizando información de un fósil que existe para Liolemus, pudimos datar esa diversificación o la aparición de esas especies.
Y a partir de eso nos permitió hacer el siguiente vínculo, que es qué es lo que ocurrió en el ambiente que pudo haber influenciado la diversificación. Y en particular, lo que fuimos a mirar es qué pasó con los ambientes arenosos o los campos de arena durante el periodo en el que diversificaron estas especies. Entonces lo que encontramos es que muy posiblemente, por una superposición temporal entre esos fenómenos climáticos y la diversificación, las glaciaciones afectaron la dinámica de los campos de duna. Eso se sabe porque tenemos registros de qué pasó con los campos de duna. Y cada vez que ocurre un evento de diversificación en este árbol, está precedido por una fase glaciar en la que se expandieron esos campos de arena. Entonces, ¿qué pasa con la dinámica de los arenales? Los arenales se expandieron durante las fases glaciares en donde el clima fue más seco, aumentó la continentalidad de Sudamérica y los vientos empujaron la arena hacia depósitos sedimentarios, y en los interglaciares, eso que les mostraba Arley sobre el trabajo de Matías de las ranas roncadoras, cuando el clima fue más húmedo y más cálido, los arenales se fragmentaron. Entonces lo que proponemos que habría pasado es que durante la fase de expansión de la arena se expandieron los ancestros del árbol este, ¿no? Se expandieron poblaciones ancestrales de las especies actuales. Cuando vino el interglaciar, esos ambientes, esos campos de dunas, se fragmentaron, y eso propició la vicarianza, digamos, ¿no? La diversificación por fragmentación de ambientes. Entonces lo que vemos en el árbol es que cada vez que ocurrió una diversificación estuvo precedida por un periodo en el que se expandió un arenal. Y en particular esa hipótesis de diversificación lo que predice es que va a haber muchas regiones del árbol de difícil resolución, porque cuando el clima cambia, cambia en simultáneo en una región medianamente acotada. Entonces se espera que esos campos de arena se fragmentaran en simultáneo. ¿Eso qué hace? Que sea difícil de resolver con quién se relacionan estas especies. Y eso se ve en el árbol, ¿no? Es algo que... Entonces, estas especies aparecieron recientemente, digamos, en el entorno de los 5 millones de años, apareció el primer evento de diversificación del grupo de lagartijas arenícolas. Y bueno, como les decía, esos eventos están relacionados con los cambios climáticos y sobre todo con la dinámica de los arenales. ¿Qué pasó en el complejo birmánico? En realidad, acá no se ve con claridad, pero esta especie que tenemos en Uruguay en las costas es todo esto que está acá. Son todos estos linajes, y eso es lo que se llama en la sistemática un complejo de especies. ¿Qué es un complejo de especies? Bueno, es una especie formalmente aceptada, pero que alberga un montón de linajes evolutivamente independientes que podrían potencialmente ser especies distintas. Pero, o sea, muchos métodos de limitación de especies, como les habló Arley, en particular estos métodos basados en el coalescente, son muy sofisticados desde el punto de vista de los fenómenos que pueden contemplar, pero como todos los modelos son aproximaciones de la realidad. Entonces tienen un problema sobre la estructura geográfica. Entonces cuando los linajes ocurren en la alopatría, separados geográficamente, y diversificaron en particular recientemente, podemos estar confundiendo la estructura geográfica con la especiación. Es un área gris de la especiación que se llama, ¿no? Entonces, en Uruguay tenemos uno de estos linajes. En realidad tenemos dos, ¿no? Uno que está en el norte del Río Negro, en las Cañas, y todo lo que está en el sur es otro linaje. Y bueno, Bionemus gardelli, que aparece, como decimos nosotros en la terminología de la sistemática, anidada dentro de esta especie. O sea que no es una especie válida. Actualmente, ¿no? Como consideramos Bionemus birmani, es un sinónimo. Entonces lo que intentamos resolver acá es esta especie, actualmente formalmente conocida como Bionemus birmani, que tiene esta distribución enorme, que va desde la provincia de Río Negro en Argentina hasta Jujuy. ¿Qué representa en realidad? ¿Es una única especie o son más de una especie? Entonces ya teníamos información previa, ¿no? Esta es la distribución de las muestras que tomamos para esto, quedó medio al revés.
Pero bueno, ya teníamos algunos trabajos, en particular el trabajo de Ávila, un investigador de Argentina, de CONICET, que trabajó mucho con este grupo y en particular el Lionemus. Ya había visto que había varios linajes, potencialmente especies distintas dentro del Lionemus guiemani. Lo que él llamó en particular el complejo Lionemus guiemani. Entonces él había visto en el 2009 que teníamos un linaje en Uruguay, otro en Mendoza, otro en Catamarca y uno en el centro de Argentina, ¿no? Entonces nosotros ¿qué hicimos? Fuimos al campo a complementar con colegas, Luciano Ávila, que es el que propuso este complejo, a complementar lo que ya teníamos de muestras en esas localidades más remotas, sobre todo aquellas que ocurren en el norte de Argentina, casi en Bolivia, ¿no? Entonces hicimos un muestreo que abarcó la distribución completa de este complejo para tratar de resolver qué es lo que está pasando ahí. ¿Hay más de una especie? ¿Cuándo diversificaron? El mismo tipo de pregunta. ¿Qué factores estuvieron involucrados en la diversificación? ¿Cuándo pasó? ¿Cuántas especies hay? Entonces esto implicó un trabajo sumamente exhaustivo de campo, muy divertido, es algo que nos gusta mucho hacer, pero también es bastante trabajoso y cuesta mucho dinero, ¿no? No se ve casi nada ahí. Pero esto implicó ir a buscar animales en ambientes muy variados, como las selvas nubladas en el norte de Argentina, en donde en algunas regiones hay un gradiente de vegetación hacia porciones más chaqueñas y de repente aflora un sedimento arenoso y ahí están las lagartijas, siempre asociadas a ambientes arenosos. Muchas zonas de montaña, esta especie en realidad vive en la costa de Uruguay, pero llega a vivir a 2000 metros de altura en Jujuy, en Salta. Entonces hay un montón de elementos que hacen preguntarnos, ¿realmente son especies? ¿Son la misma especie? Entonces para esto lo que hicimos fue utilizar información del genoma, en lugar de ir a secuenciar gen a gen, como en el otro trabajo, 16 genes con un PCR típico, a desbloquear un fragmento y mandarlo a secuenciar al macrogen. Acá lo que hicimos fue utilizar otra técnica que se llama RAT-seq, que lo que hace esta técnica es agarrar el genoma de un individuo y con enzimas de restricción, no sé si se acuerdan capaz que de alguna clase de microbiología o de genética, las enzimas de restricción cortan el ADN en sitios específicos. Entonces a partir de el uso de un par de enzimas de restricción, uno puede reducir el genoma a un montón de pedacitos y hacer un muestreo, digamos, de qué es lo que pasa a nivel de todo el genoma a partir de esos fragmentos. Básicamente eso es lo que hace esta técnica. Entonces, también esta técnica permite combinar varios individuos, ¿no? Y a través de la señalización con pequeñas porciones de ADN sintético que se llaman barcodes, uno puede reconocerlo después, posteriormente en el procesamiento informático y poder combinar, yo qué sé, acá por ejemplo pusimos más de 100 individuos de estos linajes que eran potenciales especies candidatas. Y bueno, pudimos combinar todo eso lo hace efectivo desde el punto de vista de los costos, también efectivo desde el punto de vista de la secuenciación, y con no tanto dinero como en épocas pasadas, y no apelando a secuenciar genomas completos, que es muy costoso y engorroso desde el punto de vista computacional, podemos tener una visión de qué es lo que pasa a nivel de todo el genoma, prácticamente. ¿Por qué? Porque hacemos un muestreo. Si el genoma fuera la mesa esta, vamos a venir acá, cortamos acá, la enzima va a cortar otro pedazo acá, va a cortar otro acá y así. Entonces, estadísticamente tenemos una aproximación de lo que pasa en el genoma nuclear, es en este caso, en lugar de quedarnos con un pedacito del genoma mitocondrial o un gen, que en realidad podemos estar viendo en esos casos la historia de ese gen en particular, ¿no? Era como un poco lo que contaba Blake. Esto es lo que del tamaño poblacional en las células y en las ranas bolladoras, ¿no? Esto podría ser o no la historia, porque es lo que nos dice el citocromo B, que es un gen de todo el genoma, ¿no? Mitocondrial en particular, aparte, ¿no? Entonces con esto tenemos una información un poco más fina también, ¿no?
no solo exhaustiva desde el punto de vista de lo que cubrimos el genoma, sino también fina, porque podemos ver posiciones que cambian más rápido en el tiempo. Entonces también podemos usarla para inferir procesos más recientes. Por eso tiene esas utilidades. Entonces, desde el punto de vista de la genética más clásica de los marcadores, ya habíamos visto que esta especie tenía varios linajes. Y que algunos de estos linajes, sobre todo estos que están acá en el norte, representaban linajes que no se conocían hasta el momento para esa especie, que eran evolutivamente independientes. Entonces vimos que Jujuy, Salta y Tucumán eran 3 linajes nuevos de los que se sumaban a los 4 que antes considerábamos como parte de esa diversidad críptica, ¿no?, dentro de esta especie. Entonces solo con 4 genes ya habíamos visto eso, ¿no? Y que había una correspondencia geográfica muy, muy grande, ¿no? Que tenemos este linaje en Uruguay, en el centro-sur de Argentina, que sería la especie, lo vemos bien en senso estricto, digamos, si fuéramos a describir esto como especie separada. Después un linaje en Catamarca, ahí, bueno, hay detalles de la huella de otro linaje, pero después podemos hablar, si quieren, posteriormente de eso. Y estos 3 linajes de Jujuy, Salta y Tucumán. Entonces ya teníamos también un panorama de qué es lo que podríamos estar esperando y con los datos genómicos. Entonces, a partir de esta información, que sería lo que en sistemática le llamamos, o en delimitación de especies, un método de descubrimiento, vamos a poner a prueba estas especies con datos genómicos. Vamos a ir evaluando esta hipótesis. Como las especies son hipótesis. Eso es algo importante, que quizás se vayan con esa idea. Yo puedo describir una especie hoy, pero es una hipótesis. Pueden venir ustedes mañana y con nueva información volver para atrás. Siempre están sujetas a la evaluación y no son entidades estáticas. Eso está muy bueno. Entonces esto es un poco más de lo que les contaba, pero ahora sí, lo otro es una genealogía o un árbol nomás, y esto es un resultado de un método de limitación de especies, que contempla arreglos, distintos arreglos de especies. Es una especie, son 2, son 3, y los evalúa a través de estadísticas, ¿no? Cuantifica cuál es la hipótesis más probable y da una probabilidad asociada a esos eventos. Entonces, después con ese tipo de información se puede hacer un árbol, pero que es un árbol de especies. ¿Qué quiere decir esto? Que contempla que dentro de ese árbol de especies hay distintas trayectorias de genes que pueden o no coincidir con la historia de las especies, por distintos procesos. Por ejemplo, el azar. Entonces, hay zonas de la especiación, que justo era el ejemplo que les mostraba hoy, yo no tengo una figura, pero cuando uno está viendo poblaciones o especies que divergieron hace muy poco y tuvieron tamaños poblacionales muy grandes, está dentro de una zona estadística que se llama la zona anómala de la especiación, o la zona anómala del árbol de especies, en donde si vemos cada gen por separado, la mayoría de esos árboles de genes no va a coincidir entre sí y no va a coincidir con el árbol de las especies. Entonces, por eso es importante utilizar un método que contemple en su modelo matemático ese aspecto que puede estar ocurriendo por detrás, porque si no, no va a decir la especie A y la B son hermanas. Pero de repente no es eso, eso es lo que muestra un gen en particular. ¿Está? Entonces, con esto podemos hacer una estimación de la diversificación, pero de las poblaciones o de las especies. ¿Y qué vimos en esta especie? De nuevo, que esa diversificación está alrededor de la gran glaciación patagónica que ocurrió hace alrededor de 1 millón de años, y donde hubo una expansión de campos de arena en el norte de Patagonia y en las Pampas, donde justamente viven estos animales. Entonces, posteriormente a eso, de vuelta a la misma hipótesis, fragmentación, y pudieron haber especiado. Cuando fuimos a ver los datos genómicos, acá tenemos 3.912 glosses. Son en realidad posiciones, pero son posiciones independientes, o sea, representan 3.912 regiones independientes del genoma, que nos están diciendo lo mismo, más o menos, que hay un primer evento de diversificación que separó
estos animales que viven en el centro-sur de Argentina y la Pampa, más pampeanos o norpatagónicos, que eso, cuando lo datamos acá, o sea, es alrededor de la gran glaciación patagónica, y que después tenemos los linajes del norte que viven en la altura. Estos animales viven en lo que se llama las sierras subandinas, o las sierras pampeanas también más al sur, que son un cuerpo de montañas que no son parte de los Andes, pero que en realidad su orogénesis, como se dice, su levantamiento, fue posterior al de los Andes y estuvo relacionado. O sea, cuando se levantaron los Andes causó cambio y se levantaron estas. Y algunas de estas montañas, por ejemplo, en Tucumán, está el Nevado de la Conquija, que tiene 5.000 metros de altura, ¿no? Y ahí viven otras que veremos, pero bueno, estas son un poco más modestas y viven en estas sierras a alrededor de 2.000 metros. Entonces, la información genómica, por lo menos en un análisis rústico que es que no es un análisis de delimitación, nos está diciendo lo mismo, ¿no? Cuando fuimos a delimitar especies, utilizar un método explícito para preguntarle, para interrogar a los datos, ¿cuántas especies hay de verdad? Nos volvió a decir algo que tiene sentido con esa diversificación relacionada con los cambios climáticos y con que hay varias cosas adentro de lo que hoy consideramos como una especie, ¿no? Entonces tenemos, según los datos genómicos y según un análisis que se llama Bayes Factor Species Delimitation, que lo que es un análisis de coalescencia, pero que uno le propone distintos escenarios. Por ejemplo, hay una sola especie. Otro modelo es hay dos, otro hay tres, otro hay cuatro, y así el método lo que hace es calcular una probabilidad que se llama marginal value, una verosimilitud marginal, y eso nos permite comparar entre esos distintos escenarios de delimitación de especies. Entonces, a partir de un criterio que es el factor de Bayes, nosotros podemos tener una confianza estadística de decir, estos datos son más probablemente explicados por la presencia de tantas especies, o porque la historia de estas lagartijas en realidad siguieron estas trayectorias y son especies separadas. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que, sacando a Lionel Bardelli, porque no teníamos datos genómicos para ese linaje, hay 6. A veces son un poco inflacionarios, digamos, y eso es algo que el investigador tiene que tener el criterio de decir cuánto voy a describir. Voy a describir esto como especies, ¿por qué? Porque hay una zona de estos métodos que justo es la diversificación en aeropatría, que es donde tienen más problemas para distinguir entre la estructura geográfica y la especiación de verdad. Entonces nosotros le llamamos en este trabajo, no les puse el paper, pero salió en el 2019, especies incipientes. Tenemos que ir a mirar otra información para asegurarnos de verdad o convencernos de que son o no especies lo suficientemente separadas para describirlas. Y hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, diversificaron hace poco, 1 millón de años. Quizá no sean tantas especies, sino que están en trayectorias independientes, pero en el futuro pueden ocurrir cambios ambientales que hagan que empiecen a compartir flujo génico de vuelta y se homogeneicen. Entonces, por ejemplo, una cosa que pensamos es que probablemente sean 2 especies. Unas que viven en estos ambientes de altura, donde en invierno nieva, donde el sustrato es menos friable, no son dunas eólicas, sino que son sedimentos cretácicos de areniscas. Siempre es arena, pero bueno, es arena de distinto tipo. Entonces eso parece bastante diferente. Lo que hay que hacer es ir a poner a prueba estas hipótesis con modelos de nicho, ir a inspeccionar en el genoma a ver si hay regiones bajo selección, que es una cosa que voy a hacer después del doctorado. Bueno, pero un montón de losis independientes, 3.000 y pico, nos dicen acá hay muchas cosas diferentes, o hay varias cosas, ¿no? Y bueno, retomando un poco para machacar sobre esa hipótesis, o sea, ¿cómo diversificar? Muy posiblemente diversificaron relacionado a la expansión de ambientes arenosos. Cuando esos ambientes estuvieron disponibles, podemos hipotizar que un ancestro se expandió hacia la región más pampeana y norpatagónica, mientras el otro quedó restricto a los ambientes más de altura, ¿no?
Y eso coincide con qué? Con la disponibilidad hace 1 millón y pico de años de campos de arena en altas extensiones, fruto de la gran glaciación patagónica. Por eso pensamos que eso es posible, ¿no? Entonces, bueno, hay varios trabajos, sobre todo, que dicen y que tienen más certeza sobre... Cuando uno es así, cuando uno más se mueve para atrás en el tiempo, más difícil es inferir cosas. Nos pasa a los biólogos, les pasa a los geólogos, les pasa... Entonces, los modelos más detallados son para el último máximo glacial. Pero lo que dicen los geólogos es que cada vez que ocurrió un ciclo glacial, desde el Mioceno, ocurrió una expansión de arenales. Ocurrió una dinámica diferente en la biota del sur de Sudamérica. Entonces, particularmente, si ustedes buscan la literatura, para el último máximo glaciar de hace 21.000 años, en La Pampa, por ejemplo, se aridizó todo. Hay polen de especies que son más desérticas, de desierto, hay fósiles de animales que son de ambientes secos. Entonces, eso es como una especie de pseudo-actualismo, porque en realidad no es actualismo porque no es algo de ahora, pero sí es agarrar algo de 20.000 años para atrás y decir, pasó lo mismo porque la dinámica fue igual cada vez que nos vamos más para atrás. Entonces, en este trabajo propusimos que la especiación en el Biolemus Biesman y en este complejo estuvo mediada por estos cambios climáticos y la dinámica de las dunas. Después nos centramos en un linaje de este complejo, que es el que ocurre en el sur del Río Negro, porque al norte del Río Negro, eso no se lo dije, en la localidad de Las Cañas, lo que está presente es lo que está en el centro-sur de Argentina. Lo que está en Las Cañas se relaciona más con lo que está en el centro-sur de Argentina y el norte de la Patagonia que con lo que está en el resto del Uruguay. Y eso nos habla, y que es algo que sabemos, es que el río Uruguay, durante los periodos glaciales, se interrumpió. Entonces fue una barrera permeable que se llama para el flujo de génico. Pero se ve que el río Negro, porque hay algunos otros organismos, como algunos roedores del género Scaptenomys, tienen un patrón similar. El río Negro fue una barrera infranqueable para ellos. Que no les gusta el agua. Sigue siendo. O sea, no nadan, no son lagartijas que pueden nadar. Y de esto le voy a contar un poco ahora, ¿no? Entonces acá es más filogeografía, como le decía Mario. Lo otro era más pasado por las filogenias, más grande, más macroevolutivo, delimitación de especies, filogeografía. Entonces acá estudiamos el efecto de los ríos que drenan sobre la costa, sobre la estructura de las poblaciones. Uno ve estas lagartijas, sabe que no nadan, o sea, no tienen adaptaciones para eso. Entonces surge la pregunta, ¿estas poblaciones están estructuradas por los cursos de agua que drenan sobre la costa? ¿Qué hicimos para esto? Lo mismo, fuimos a escudriñar el genoma, fuimos a interrogar el ADN, ¿no? Por un lado, con datos más clásicos de secuenciación Sanger o secuencias estándar, con el gen citocromo B, que es un caballo de batalla para muchos taxa, sobre todo los reptiles, porque con los anfibios no es tan fácil amplificarlo, y que tienen bastante variación, ¿no? Entonces vimos por un lado el citocromo B y por otro lado, de vuelta, una representación de la información del genoma con esa técnica de RAD-seq, de enzimas de restricción, de cortar y secuenciar fragmentos de ese genoma, ¿no? Entonces el muestreo que teníamos no se ve muy bien, pero bueno, es todo a lo largo de la costa de Uruguay donde vive esta especie, ¿no? Este linaje, digamos, que es exclusivo de Uruguay, el del sur del Río Negro. Entonces, lo que vimos es que si miramos el citocromo B que acumula tasas, un concepto importante acá es el de reloj molecular, ¿no? Y el concepto de que el ADN acumula mutaciones y que esas mutaciones ocurren a una tasa constante en el tiempo. Entonces uno puede saber cuántas mutaciones acumuló, cuántas sustituciones tiene el ADN por un sitio del ADN del genoma por 1.000.000 de años, ¿no? Entonces hay una medida de sustituciones por sitio por 1.000.000 de años. Eso no se los dije, pero cuando lo integramos con la información de un fósil, podemos datar, podemos tener información del tiempo. Si no, no sabemos. Solo sabemos cosas relativas. Esto se separaron antes que esto, ¿no? Entonces, cuando fuimos a ver el citocromo B que acumula mutaciones
a una tasa menor que los datos genómicos, lo que vimos es una estructura que no se corresponde con los cursos de agua actuales. En donde, por ejemplo, los dos cursos de agua sobre la costa más importantes y más estables en el tiempo que han habido son el río Santa Lucía y el arroyo Maldonado, por ejemplo, ¿no? Dos. Esas barreras quedan entre medio de los clústeres, como le llamamos, o de las subpoblaciones que nos dice el citocromo B para estas lagartijas. Que serían estos colores que aparecen. Que además, esto es un artefacto, una complejidad que es discontinuo en el espacio, pero bueno. Fuimos un poco más allá y pusimos a prueba estas hipótesis con un análisis de varianza molecular, o una MOVA que se llama, y bueno, nos seguía diciendo que esa estructura que recupera este método, que se llama Gildan, que es estudiar la información de esos haplotipos o esas variantes con las coordenadas geográficas y ver si hay una estructuración en el espacio de esas variantes, ¿no? Fuimos a un análisis más clásico de la genética de poblaciones, quizás más típica, que es esto. Es un análisis en el que lo que vamos a ver es la variación genética entre los distintos niveles de estructura que le estamos proponiendo al análisis. O sea, cuál es la variación a nivel de todas las poblaciones, cuánta variación hay de un lado u otro de una barrera geográfica. Entonces nos sigue diciendo, bueno, los cursos de agua al citocromo B no le causaron ninguna huella. O, mejor dicho, el citocromo B no recupera ninguna huella de los cursos de agua como barreras. Pero ¿qué pasa cuando miramos el genoma nuclear y cuando vemos un montón de datos? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el río Santa Lucía es la principal barrera que estructura la información genómica en el espacio. Y que incluso si añadimos el arroyo Maldonado, también hay una alta proporción o mayor que la estructura que propone el citocromo B. Esto es, básicamente, nosotros al análisis le decimos, estudiame la distribución de estos individuos o de las variantes genéticas si considero este río como una barrera, si considero estos dos, o si considero el arreglo que me dice el citocromo B. Entonces el arreglo que me dice el citocromo B para los datos genómicos tiene una probabilidad de asignación a esos grupos de 0,93. Mientras que el río Santa Lucía explica todas esas intenciones a esos grupos, ¿no? Entonces, pasándolo a términos más simples, el río Santa Lucía es el principal factor explicando la estructura genómica de esos datos en el espacio. Y el arroyo Maldonado, cuando lo incorporamos, también esos dos factores explican más que lo que explica el citocromo B. Entonces, ¿qué decimos de esto? Que la estructura del citocromo B es la estructura histórica que han tenido. ¿Por qué? Porque es un marcador retrospectivo, es un marcador que acumula cambios a una tasa menor, aunque de los genes clásicos es el más variable. Entonces eso es como lo que pasó en la imagen de largo plazo, digamos. Más recientemente tenemos que los ríos sí influenciaron. ¿Y por qué es eso? Eso es porque los cursos de agua sobre los ambientes arenosos y sobre la costa cambian su posición a lo largo del tiempo. Entonces, en un marcador, o sea, que cambia poco a lo largo del tiempo, es difícil recuperar la huella de un curso de agua que hoy está acá. Capaz que hace 10.000 años está acá, pero quizá antes estuvo más acá. Y cuando estuvo más acá, conectó este parchecito con este otro y así. Entonces, lo que vemos en el citocromo B es lo que pasó más en el largo plazo, por distintas razones, ¿no? Pueden ser posiciones paleocursos, paleocauce o no. Y entonces lo que vemos en los datos genómicos es un poco más reciente. ¿Ya? Y bueno, esto ya no tengo más para decir, sino quizás mostrarle el cambio del tamaño poblacional en el tiempo para estas lagartijas del sur. Que es una hipótesis que siempre tenemos es, ¿los cambios climáticos influenciaron la demografía?
lo que vimos es que estas poblaciones, a partir del citocromo B de vuelta, aumentaron su tamaño poblacional durante más de los últimos 100.000 años, hasta una fase de estabilización acá hace 10.000 años, y que ese cambio no está relacionado con las glaciaciones. Así que no hay una influencia en la demografía observable en este marcador, y eso es algo que en realidad en la región varios otros organismos tienen una huella similar. Cambiaron el tamaño poblacional, pero la dinámica de cambios de los ambientes no parece habernos influenciado. Y bueno, más o menos, muchas gracias, y estas son algunas instituciones que nos han financiado, se borraron algunas en el proceso.